Bueno, esta casa crearía viviendas para los pobres en áreas adineradas. Entonces, lo primero es que, ¿por qué es tan importante esta moción y por qué, digamos, es una medida, un mecanismo que soluciona varias contingencias? Creemos que hay un problema muy grande en la actualidad y es que lo que se ha intentado hacer en varios países es aislar la pobreza, es disminuir la percepción de la gente de que existe pobreza, de que existe desigualdad, de que existen condiciones materiales precarias. Creemos que esto se ha visto, por ejemplo, en Ecuador, esto se ha visto, por ejemplo, en Brasil, esto se ha visto, por ejemplo, en Colombia. Creemos que este aislamiento de la pobreza, este aislamiento y esta renuncia, digamos, a quizás entender o querer socializar con la pobreza, se ha derivado en algo muy dañino para la población y es en los casos de discriminación más fuerte que existen. Y existen estos casos de discriminación es porque yo, al aislarlos, creo que ya no son parte de mi convivencia, creo que ya no son por parte de lo que yo represento, creo que ya no son parte incluso de mi nación, creo que es más un problema a solucionar y no realmente personas que piensan, que comen, que tienen, digamos, necesidades que deben ser atendidas, pero a las cuales no se les da respuesta. Entonces, si bien creemos que esta medida no va a solucionar la pobreza, creemos que al menos con esta medida sí se soluciona este factor de discriminación, este factor de ausencia de capacidad de ver qué está ocurriendo más allá, digamos, de mis condiciones materiales, más allá de mi burbuja de bienestar en la que me encuentro. Entonces, creemos que porque es importante que los pobres entren en estas dinámicas y porque no existiría un recrudecimiento de la discriminación o no existiría una desventaja comparativa en estos barrios. Bueno, por dos puntos de análisis. El primero y el primer argumento que vamos a exponer es la gentrificación a la inversa. ¿Esto qué implica? Sí, implica que desde ya se está enviando un mensaje simbólico de igualdad. Es decir, activamente yo estoy rompiendo con este aislamiento que ya caracterizaba de las personas pobres y lo que estoy haciendo es sacarlos de esos círculos de miseria o esos barrios alejados. Esto también que implica que, digamos, las concepciones que se van creando alrededor de estos cinturones de miseria o barrios alejados, de solo poder convivir entre pobres, de solo poder socializar o crear mis dinámicas o mis expectativas de vida en función de la pobreza, empiezan a cambiar. Empiezo a ver que existen otras posibilidades, que existe una casa mucho más grande al lado de la mía, que posiblemente podría terminarle comprando a mi familia. Esto también da como esa expectativa o simbólicamente esta idea de que sí están incluidos y de que existe una igualdad que si bien puede no ser material, al menos lo es en términos de gentrificación, en términos de estructuración de nación. Ahora, eh, ¿qué ocurre? Y es que ellos por lo general están mayormente expuestos a la inseguridad y a un entorno en la que existe poca presencia de espacios públicos que mejoren su calidad de vida, es decir, parques, es decir, policías, es decir, cuestiones que solo tienen estas zonas adineradas. Creemos que si, por ejemplo, permitimos que entren, digamos, este tipo de personas, incluso en unas casas, de pronto no de las mismas calidades, pero sí unas casas dignas, entren a este tipo de barrios, pues también se puedan beneficiar de las cuestiones de estos barrios. Entonces, al seguir existiendo, digamos, esta tributación por parte de las casas que quieren mantener su seguridad privada o quieren mantener sus parques limpios, quieren mantener las dinámicas de que los niños jueguen en espacios saludables, pues creemos que esto se va a trasladar también en un bienestar para este tipo de personas y ese bienestar se termina traduciendo en una posibilidad mayor de salir adelante. Incluso ellos, o sea, en oposición nos podrían decir que lo que hago yo es trasladar las contingencias que ocurren en los barrios marginales, pero creemos que esto no es tan cierto. Creemos que esas contingencias de los barrios marginales se dan precisamente por esa falta, digamos, de guardias, por falta de policías, por falta de posibilidades de que ellos se desarrollen en otras esferas. Es decir, si yo no le puedo dar en un parque a un niño una garantía de que tenga una buena cancha, muy posiblemente se va a optar por tener otros mecanismos de entretenimiento que no sean el fútbol, que no sean el baloncesto, que no sean, digamos, jugar en la misma dinámica de los columpios, del rodadero. Pero si las tiene, es mucho más fácil que se aleje, digamos, de esas dinámicas destructivas que ocurren en los barrios marginales, como lo pueden ser la drogadicción, como lo pueden ser, digamos, este escenario de inequidad.
Un ejemplo de esto son las casas de interés social en el barrio Laureles de Antioquia, que precisamente no generaron un malestar para estas personas, sino que por el contrario empezaron a ver otras dinámicas de vida, empezaron a ver que existen personas con necesidades y que esas necesidades también juegan digamos, en sus esferas, o sea, también los involucran, también los representan, también son parte de su sociedad. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo este vecindario adinerado y existe esta convivencia forzada con personas que son adineradas y que genera que pueda generar creación de vínculos por la cercanía que tenemos constantemente? Y entonces permite que estas clases adineradas entiendan mejor la pobreza, pues que de otro modo muy seguramente nunca lo harían. Y adicionalmente existe unos impactos positivos en la percepción de la pobreza y en esta reducción de discriminación. Pero porque yo reduzco la discriminación es tan simple como, al menos si, por ejemplo, a mí al principio me molesta como persona que hayan metido una persona que para mí no representa mi mismo estatus social o representa es un problema, inicialmente quizás no vaya a entender la dinámica alrededor de lo que está pasando y sí, vaya a ser un poco discriminativo. Pero con el paso del tiempo, dentro de la misma convivencia y dentro de la situación que tengo que mejorar, pues para no vivir amargado, para no estar, digamos, con constantes represalias en mi vecino o ser, pues, la vecina que es discriminadora, que es la vecina que no entra dentro de las lógicas y las dinámicas que están ocurriendo en el barrio, pues me tengo que empezar a adaptar. Y esa adaptación es positiva para yo darme cuenta de cómo funcionan las dinámicas. Adicionalmente, creemos que también es un cambio intergeneracional. Muy seguramente todos los niños sí que van a ir a jugar al parque y así van a poder ver e intercambiar interacciones de vida. Es decir, un niño que tiene cuestiones de pobreza y desigualdad, de que su mamá vive soltera y su mamá lo mantiene soltera, a un niño que de pronto cuenta con la posibilidad de ayudar de sus dos padres, pues puede generar un cambio en la perspectiva. Orgullosos de defender.